Qué energía, la Virgen. Estamos en las orillas del río Manzanares, aguas arriba de Madrid. 27,3, 29,6, 315. Oye, pero ¿y qué están haciendo aquí? Pues estamos con Gabriel Metzger, pesando y midiendo un pez antes de devolverlo al río. Lo que hacemos es que medimos la longitud hasta la base de la cola, la longitud hasta el furco de la cola y la longitud total. Bienvenidos a Caminar el Agua, un podcast que te invita a explorar el territorio que te rodea con otra mirada. Soy Lucia de Stefano. Y yo soy Camila Cúncar. Nos definimos como amantes del andar y exploradoras de ríos. En 2019 realizamos una exploración a pie del río Manzanares, desde la presa del Pardo hasta Butarque. En total, 30 kilómetros. Esta es la historia de lo que descubrimos en ese viaje, en 4 episodios. En este capítulo caminaremos entre la presa del Pardo y Somontes. Nos encontramos en Mingorrubio, cerca del pueblo del Pardo, a unos 50 kilómetros del nacimiento del río Manzanares, en la Sierra de Guadarrama, y a solo 15 del centro de Madrid. El río discurre lento, estrecho, encajado. Aquí, en los años 50... Estaba todo salvaje. En las orillas había matorrales, ¿no? Claro, De todo. Bueno, yo hablo de cuando iba yo al río con los amigos. Ángeles y Jesús, vecinos del barrio madrileño de Tetuán, recuerdan cuando en sus tiempos mozos iban a bañarse al río en esta zona. Sí, corría. Y en algunos sitios había como remolinos. Sí, había profundidad, había bastante agua. Que te metías y te podías ahogar. Nada, todo salvaje, estaba bonito, estaba bien. No había contaminación, no había suciedad. La suciedad a lo mejor la teníamos alguno de nosotros que no había baño en casa. Estás escuchando un podcast de Caminar el Agua, un viaje a pie siguiendo la corriente. Capítulo 1. Manzanares a mi pesar. Memorias de un río descolocado. En este capítulo exploraremos el Manzanares a su paso por el Pardo, al norte de la ciudad de Madrid. Pero bueno, el Manzanares era un río de llanura mediterránea, aluvial, con muchas arenas, depósitos de arenas, pequeñas pozas creadas por los depósitos de arenas, otras zonas más de río más fluyente y unas márgenes muy anchas, porque es un río que, como todos los ríos de llanura, deposita sedimentos y va creando unas zonas de inundación muy amplias. Quien habla es Lidia Arenillas Girola, bióloga y química, jefa del Servicio de Estudios Medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Según los registros históricos de la Confederación, en esta zona, en los años 50 y 60, el río podía llevar desde menos de 1 metro cúbico segundo en verano hasta 60 metros cúbicos segundo en los días más lluviosos de invierno. 60 metros cúbicos segundos de agua. Imaginemos ver pasar cada segundo por debajo de un puente el contenido de 60.000 botellas de 1 litro. 60.000 botellas, cada segundo. Cuando el río lleva tanta agua es cuando muestra su verdadero carácter. Y es en ese momento cuando transporta y deposita sedimentos. La arena, la grava, las arcillas, los limos. Es en las riadas cuando se ve hasta dónde llegan los terrenos que realmente le pertenecen. Lluvias torrenciales han convertido en verdaderos mares la zona sur y este de la capital de España. El Manzanares ha dejado de ser aprendiz de río con la impresionante crecida. El tráfico de vehículos sufre atascos, interrupciones y averías sin cuento. Estamos en el año 1966. La ciudad de Madrid está creciendo rápidamente y la convivencia con el río se está haciendo difícil. El río Manzanares tiene que dejar de inundar las calles de la ciudad. Tanto es así que 4 años después, en 1970, se inaugura la presa del Pardo, a solo 20 kilómetros aguas arriba de Madrid. Es una presa que se construyó para evitar que las avenidas que ocurren en determinadas épocas del año, no todos los años, pero los años que ocurren, lleguen con tal fuerza a Madrid, y eso es una manera de preservar que la ciudad de Madrid sufra inundaciones.
Según Fernando Magdaleno, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el primer efecto de la presa fue que la no existencia de crecidas facilitó el que a nivel morfológico y ambiental hubiera una ocupación mucho más sencilla. Lo que antes no se podía hacer, ya se podía hacer en cuanto a ocupación de las márgenes y otras cuestiones de hacer edificios en las riberas o, en fin, cuestiones que ya quedaron como olvidadas en el tiempo, porque ya a partir de esa regulación fue posible ocupar, ¿no?, esos espacios. Bien, entonces todo estaba bajo control. El río Manzanares se dejó de desbordar a su paso por Madrid. Se pudo construir la autopista de circunvalación M30 en las mismísimas orillas del río. Son años de crecimiento urbanístico acelerado, el baby boom, el final de la dictadura. Franco ha muerto. Y la movida madrileña. ¡Cojero! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. Pero para. Demos unos pasos atrás, volvamos al parvulario, a primero de primaria, y preguntémonos: ¿qué es un río? Esto es lo que nos han contestado algunos vecinos de Madrid que paseaban por sus orillas. Un río, agua que baja de la montaña, que viene de la lluvia. ¿Qué opinas de qué es un río? Un río. Uy, pues nada, es una corriente de agua que va y desemboca en el mar, ¿no? Es un afluente donde se recopila agua que viene de las montañas. ¿Qué es un río, mamá? ¿Qué es un río? ¿Cuánto? Lo que estamos viendo, ¿no? También le preguntamos a Lidia Arenilla, ¿qué es un río? Para mí un río no es un canal que transporta agua como puede pensar la mayor parte de la gente, sino que es un sistema, un ecosistema infinitamente complejo, y lo que vemos en un río fundamentalmente es un transporte de agua, sedimentos, energía, vida, propágulos. Es un hábitat infinitamente rico que muchas veces no lo es tanto por causas relacionadas con el uso humano que hacemos muchas veces incorrecto de este hábitat. Un elemento clave en el funcionamiento de ese ecosistema tan complejo que define Lidia es lo que en la jerga fluvial se llama régimen de caudales. Este régimen es esencial para caracterizar a un río. Es el que nos dice cómo sube y baja el agua que fluye por él y que explica sus dimensiones, su comportamiento, su calidad, su interés para la sociedad, y ese elemento es como el motor del río, el pulso del río, es como el latido del corazón del río. La presa del Pardo fue la que dio un poco la puntilla, ¿no?, a ese comportamiento que tenía el río históricamente. Con la construcción de la presa, el río pasa de tener picos de caudal de 60 metros cúbicos al segundo a transportar un caudal constante de unos 1 o 2 metros cúbicos al segundo, cada día del año. El pulso del río entonces se queda plano. Pero también ocurre algo más. Vamos a pensar en una presa y lo que vemos es que el agua sale por encima de la presa o por el aliviadero, pero los sedimentos quedan retenidos. Los sedimentos que suele transportar el río van depositándose en las aguas tranquilas del embalse que se forma detrás de la presa. El agua que suelta la presa ya no es lo que era. Y entonces, ¿qué pasa con el agua que sale? Es un agua muy limpia en el sentido no bueno, sino malo, peyorativo. Es un agua que no lleva sedimentos y por tanto tiene una gran avidez de sedimentos. Es como si le hubiéramos quitado su nutrición y necesita nutrirse. Entonces, ¿qué pasa con este agua? El río va erosionando, se come, digamos, ¿no? Se come los taludes y al ir comiendo se va encajando. Al encajar, el Manzanares se convierte en un canal estrecho que está mucho más bajo con respecto al campo que le rodea. Está totalmente desconectado, es un río que permanece en el fondo y las riberas, en cambio, quedan en la parte alta. ¿Y qué pasa? Que la vegetación que, por ejemplo, crecería en esas riberas, gracias a la cercanía del agua, muere porque el agua queda muy abajo. Y es que la vegetación de ribera no es una vegetación cualquiera. Se encuentra en ese lugar solo porque el río le está aportando la humedad y los nutrientes que no tendría fuera de ese ámbito. Es una vegetación cuya anatomía y fisiología está adaptada al paso habitual de las aguas. Los tejidos, el tipo de células están pensados justamente o están diseñados para aguantar la inundación temporal o permanente. En esta zona del Manzanares, de manera natural, crecen las saucedas con los sauces de diferentes especies, las fresnedas, las olmedas. Y además de árboles, hay plantas trepadoras. Por ejemplo, el lúpulo, que es una especie
muy conocida para los que nos gusta o les gusta la cerveza, ¿no? Y que nace justamente en zonas de ribera, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? O bien especies herbáceas de macrófitas, como son las eneas, como son los carrizos, que son especies también propias del ecosistema fluvial y que son vitales como refugio y como zona para la fauna y también para que proteja las riberas debidamente. Efectivamente, las raíces de esta vegetación sujetan a las orillas y frenan su erosión. Entonces tiene una función de protección. Desde luego, y que es muy importante y que es visible cuando se quita la vegetación. Cuando la tenemos no se nota, pero cuando se quita, la erosión y la alteración de las márgenes es muy habitual. Muchas de estas especies han servido como plantas con usos medicinales. El sauce blanco, la corteza, es de la que se extrae el ácido salicílico de la aspirina inicialmente, es de donde empezó la aspirina, es del sauce blanco, ¿no? Por eso es ácido salicílico, porque es del salix, es del salix alba, ¿no? O el aliso se usaba en tiempos para hacer plantillas en los pies, ¿no? Ponías capas de alisos y era hecha unas sustancias que hacen que descanse el pie fatigado. Muchas plantas de las que están en los libros de brujería son del norte de España, porque había presencia de ríos y mucha riqueza botánica en esos ambientes. Una mención especial merece el estramonio, también llamada la higuera loca o del infierno, que crece en las orillas del río Manzanares y que puede jugar una mala pasada a quien se la tome. A principios de 1600, unos soldados ingleses estacionados en Jamestown, Virginia, empujados por el hambre, se hicieron una ensalada de hojas hervidas de la higuera loca. Robert Beverly, en su libro The History and Present State of Virginia, nos cuenta los efectos de este experimento gastronómico sobre los pobres soldados hambrientos. The effect of which was a very pleasant comedy, for they turned natural fools upon it for several days. El efecto fue una comedia muy graciosa, ya que se volvieron unos tontos de tomo y lomo durante varios días. One would blow up a feather in the air, another would dart straws at it with much fury. Uno soplaba una pluma en el aire, mientras que otro le lanzaba paja con mucho ímpetu. And another, stark naked, was sitting up in a corner like a monkey, grinning and making mows at them. Otro, completamente desnudo, estaba sentado en un rincón como un mono, haciéndoles muecas. A fourth would fondly kiss and paw his companions. Un cuarto besaba con ternura y sobaba a sus compañeros. Indeed, they were not very cleanly, for they would have wallowed in their own excrements if they had not been prevented. No estaban muy limpios, pero se hubieran rebozado en sus mismos excrementos si no se les hubiera impedido. After 11 days, they returned to themselves again, not remembering anything that had passed. Después de 11 días, volvieron en sí, sin recordar nada de lo que había pasado. Estás escuchando Caminar el agua. Un viaje a pie siguiendo la corriente. Pero dejemos ya a los soldados de Jamestown y volvamos a la vegetación de ribera del río Manzanares y a los efectos que tiene para el río. Además baja la temperatura del agua, con lo cual a menos temperatura, más oxigenación y por tanto mayor capacidad para albergar organismos acuáticos. Hablando de organismos acuáticos, ¿cómo vivieron los peces del río Manzanares la puesta en funcionamiento de la presa del Pardo? Fuimos a preguntárselo a una experta en peces, profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, yo soy Graciela Gómez Nicola, zoóloga de profesión, especialista en peces, soy ictióloga. Y esto es lo que nos contó Graciela. Las presas, sean del tamaño que sean, tienen un efecto inmediato que es la fragmentación del hábitat. Las especies de peces, ¿no? Algunas son más sedentarias, por ejemplo las especies bentónicas, pues tipo colmillejas o lamprehuelas, que viven medio enterradas, no se desplazan mucho a lo largo del año, ¿no? Ni en su vida diaria. Pero el resto de especies sí que hacen ciertos movimientos, ¿no? O ciertas migraciones prerreproductivas, es decir, se mueven cuando tienen que reproducirse, cuando tienen que frezar. Entonces, en ese momento, las presas, aunque sean azudes pequeños, suponen una barrera para el desplazamiento, con el efecto negativo sobre la reproducción. Entonces, cuando se construye una presa, se interrumpe la comunicación entre las distintas poblaciones de peces del río, y eso reduce la diversidad genética global de la especie. Diversidad que al final es el motor de la evolución. Y el otro efecto que causan las presas es un cambio en la dinámica fluvial, al cambiar completamente las condiciones de
digamos, de velocidad del agua, de aporte de sedimentos. Hay muchas especies endémicas que son riófilas, es decir, necesitan cierto nivel de velocidad del agua para vivir, para alimentarse, para reproducirse, para refugiarse. Entonces, que de repente no haya velocidad, es decir, que el agua esté parada, ¿no? Eso afecta muy negativamente. De la misma manera, a los peces nativos de la península ibérica no les vale cualquier cantidad de agua en cualquier momento del año. Los peces nativos, los peces endémicos, o sea, son capaces de soportar grandes riadas en otoño e invierno y soportar grandes sequías en verano, porque así es el clima y el régimen mediterráneo. Es normal que durante el verano los ríos se queden reducidos a pequeñas pozas donde estén concentrados todos los individuos de todas las especies. Y en cuando empiezan otra vez las lluvias y aumenta el caudal, pues se distribuyen por el río. Eso es algo normal en la biología de las especies endémicas. Endémico, adjetivo usado en biología que significa propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones. Lo que no es normal para un pez endémico de España es tener el mismo caudal todo el año, o peor aún, que haya una presa que almacena agua en invierno y la suelta, por ejemplo, para regar en primavera y verano. Ellos tienen sus ciclos biológicos completamente acoplados a las condiciones de caudal, que ellos crían y se desarrollan los juveniles, por ejemplo, en las condiciones más benignas dentro del año, ¿no? Que son las condiciones de primavera. Entonces, si cambia completamente el caudal y hay, por ejemplo, eventos extremos en primavera, pues esto podría eliminar completamente el reclutamiento de ese año. Dicho de otra manera, imaginemos unos peces que han desovado en las aguas tranquilas que corren en un día de primavera, o unos juveniles recién nacidos que buscan refugio en los remansos del río. La suelta de agua desde la presa será como un tsunami que destruirá esas nuevas generaciones. Para entender cómo responden los peces y otros organismos acuáticos a los cambios que ocurren en el río, hace falta medir su presencia en el ecosistema. ¿Os acordáis de Gabriel Metzger, que al principio del capítulo estaba midiendo y pesando un pez? Y el primer equipo en entrar al río es el de pesca. Y lo que hacemos es que nos metemos al río y hacemos un trazado en zigzag, en una longitud de 100 metros, y con la pesca eléctrica recogemos todos los especímenes de peces que vayamos encontrando, y luego esos peces se caracterizan a nivel de especie, se miden y se pesan. Gabriel Metzger es ingeniero de montes y junto con sus compañeros de la empresa Traxatec está realizando muestreos de peces y otros organismos acuáticos en varios ríos españoles, incluido el Manzanares. Y uno que sería el que pesca, el pescador, lleva el equipo de pesca, que es una mochila que tiene un transformador y una pértiga. Y se le mete corriente al agua a través de la pértiga, que tiene un radio de acción de unos 2 metros, y entonces los peces se ven atraídos por la corriente, vienen a la pértiga, y las otras 2 personas que van con el que pesca, con el pescador, van con unas sacaderas que van recogiendo los peces que va trayendo la pértiga. Los peces se quedan aturdidos por un periodo corto de tiempo por la electricidad, y en cuanto son clasificados y medidos, son devueltos al río. Una vez terminado con los peces, se pasa a muestrear otros organismos acuáticos. Y luego entrarían al río los demás compañeros y se recogen muestras de los macroinvertebrados presentes. Se recogen 10 piedras que se raspan con un cepillo y se recoge la muestra de diatomeas. También se recogen macrófitos, que son plantas acuáticas, y finalmente se recoge una muestra para el análisis físico-químico en laboratorio. Cuando termina el muestreo, el equipo todavía no ha terminado su trabajo. ¿Qué estás haciendo? Estoy desinfectando el material para evitar que entren especies invasoras de un punto a otro. Gabriel y sus compañeros están desinfectando con agua y lejía las botas de pescador y los utensilios que han usado durante el muestreo, porque no quieren llevar larvas, individuos microscópicos o restos de ninguna especie exótica invasora de un río a otro. Las especies exóticas son especies que no pertenecen a la comunidad original de un determinado ecosistema y que han sido introducidas por el ser humano intencionalmente, ¿o no? Siempre que medie el ser humano es una especie exótica, ¿no? Entonces, cuando se establecen, son capaces de sobrevivir, reproducirse, establecer poblaciones, expandirse, entonces se las considera invasoras.
y también porque realizan algún tipo de cambio, generalmente negativo, en los ecosistemas de destino, ¿no? O en las comunidades de destino. La gran mayoría de los peces nativos en España no son ictiófagos, es decir, no se alimentan de otros peces. Por tanto, el mecanismo pez gordo come pez pequeño no entraba en los planes de madre naturaleza para mantener a raya las poblaciones piscícolas. Pero ya nos encargamos los seres humanos de introducir el terror en los ríos. Algunas especies se introdujeron para la acuicultura, como el cangrejo rojo americano. El cangrejo rojo americano se introduce en los años 70, más o menos, en las marismas del Guadalquivir con fines económicos. O sea, realmente el fin era la explotación de las pesquerías de cangrejos para su comercio. Entonces, a partir de ahí, de ese foco de introducción, se empieza a introducir en diferentes cuencas. El efecto ha sido sobre el cangrejo autóctono, que es el que, digamos, ha desaparecido en casi todas las cuencas por efecto de una enfermedad que transmite el cangrejo rojo americano, que es la fanomicosis, que afecta a todos los individuos de las poblaciones de cangrejo autóctono. O sea, no hay una parte que sobrevive, siempre afecta a todos. Causa una mortandad total de las poblaciones de cangrejo autóctono. Otras especies piscícolas se introdujeron en los ríos de la península ibérica para la pesca recreativa. Se han introducido grandes depredadores ictiófagos como el lucio, el black bass, la lucioperca, por ejemplo, y fue devastador porque estas especies acabaron con casi todas las poblaciones de peces nativos, de pequeños ciprínidos. Porque son especies interesantes para el pescador o pescadora. Entonces son más fuertes, claro, el bicho ibérico no ofrece resistencia. Tú pescas un barbo y te dura 20 segundos, pero un siluro tienes que estar 2 horas ahí. Hasta se introdujeron especies exóticas para alimentar a los peces destinados a la pesca recreativa. Por ejemplo, el alburno empezó a aparecer en los ríos, se supone que se introdujo para que constituyera una fuente de alimento para otras especies que se habían introducido con fines de pesca recreativa. Esto lo llaman comúnmente peces pasto, pero es una especie muy invasora porque se ha expandido con mucha rapidez y ha formado poblaciones muy abundantes en poco tiempo, ¿no? El alburno hibrida con los ciprínidos nativos y sobre todo es un gran competidor para los recursos disponibles en el río. En fin, que no deja nada para comer a los demás. Otras especies invasoras llegan sin que haya intención alguna por parte del ser humano. Se meten muchas especies cuando el acuario se deja de usar, se tira al río y ahí se quedan las especies de corales, de algas o bien por el desagüe. Van por el desagüe y llegan a muchas entradas, ¿no? En las embarcaciones de navegación, se pegan en los cascos o en las aguas de lastre. La introducción de estas especies invasoras está prohibida por ley. Las introducciones que se hacen son ilegales y lo que es una realidad es que cada vez aparecen en más lugares las especies que ya han sido introducidas y aparecen especies nuevas. Esto no para, ¿no? En buena medida, las especies invasoras que consiguen prosperar son las que encuentran condiciones que les resultan favorables en los ríos deteriorados por el ser humano. De hecho, entran en España al año cientos de especies alóctonas, pero solo unas pocas proliferan y se estabilizan. Son aquellas que justamente le gustan las condiciones muy homogéneas, muy regulares. Entonces, por eso son las que al final se quedan y son casi imposibles de sacar, salvo que vuelvas a las condiciones heterogéneas y diversas. Pero estamos muy lejos de esas condiciones heterogéneas y diversas. Y un día, el río Manzanares, encajado, invadido y con su pulso vital alterado por la presa del Pardo, llegó al borde del colapso. Y en ese momento muere toda la vegetación de ribera, toda, y se produce una imagen como catastrófica, casi lunar, ¿no? Y la gente ve una galería de árboles, todos muertos, toda la madera muerta, y una sensación de que aquello está en unas condiciones dramáticas. Y es cuando se produce el inicio de la actuación. Este era el aspecto del Manzanares cerca de Somontes, donde el río se junta con uno de sus tributarios, el arroyo de la Trofa. La Trofa procede del Monte del Pardo, donde atraviesa unos pueblos que crecieron muchísimo en las últimas décadas. Está sufriendo lo que llamamos el síndrome de la cuenca urbanizada, que es un síndrome que ocurre en aquellos ríos que atraviesan zonas donde gran parte del territorio ha sido cementado, hormigonado, pavimentado,
y por tanto cuando llueve este río recibe las aguas en tromba de casi todas las zonas pavimentadas. Normalmente este agua, si fuera la zona no estuviera pavimentada, pues el agua caería, percolaría a través del terreno y ya iría poco a poco nutriendo el acuífero y llegando al río, pero por distintos puntos a lo largo del recorrido. El resultado es que un pequeño arroyo de repente se ve obligado a transportar mucha agua en poco tiempo. Eso significa mucha energía y por tanto mucha capacidad de erosión. Y aquí se juntan el hambre con las ganas de comer, porque los terrenos surcados por estos arroyos están hechos principalmente de arena, que el agua erosiona fácilmente si no hay vegetación que proteja y agarre el suelo con sus raíces. El problema es que los terrenos del Monte del Pardo, que pertenecen a Patrimonio Nacional, hay una sobrepoblación extrema de especies cinegéticas, es decir, gamos, ciervos, jabalíes, etc. Estas especies viven en unas condiciones particulares. Se mantienen de manera artificial, se les da de comer, se les pone bebederos, se curan con un veterinario, entonces no hay una selección natural y estas especies de alguna cosa se tienen que nutrir, aparte de lo que les dan, pues se comen todo lo que crece, todo. Lo único que hay en el Pardo son grandes encinas, porque eso no se lo pueden comer. Las vegetaciones la vegetación de ribera, que es la blandita, esas la comen. Entonces el arroyo de la Trofa, al paso por el Pardo, no tiene nada que la sustente y todas las márgenes están erosionadas porque no hay nada que lo sujete. Al final eso produce una erosión enorme en todo su recorrido. Sí, el sedimento que se produce en esa erosión, ¿dónde va? Pues va a donde baja la velocidad del arroyo, que es donde se encuentra con el Manzanares. Así, en la confluencia entre el Manzanares y el arroyo de la Trofa, los sedimentos arrastrados desde el Monte del Pardo se iban acumulando en el río, generando como un tapón de arena que embalsaba las aguas del Manzanares. El agua embalsada terminó ahogando la vegetación de ribera, creando esa imagen lunar de la que hablaba antes Fernando. Se puede decir, bueno, pues históricamente el tributario ya llevaría arenas, ¿no? Sí, pero no tantas y además el Manzanares tenía crecidas. Y cuando las tenía, arrastraba ese sedimento hacia abajo por Madrid capital, seguía bajando hasta el Jarama, que lo sigue llevando hasta el Tajo y así seguía el ciclo todo natural. La Confederación Hidrográfica del Tajo decidió poner en marcha un proyecto para eliminar el remanso de agua. Se facilita que el Manzanares pueda llevarse las arenas del arroyo de la Trofa, se quitan los árboles muertos y se empiezan a eliminar las especies invasoras. Se retiró parte de la arena, pero claro, sabíamos que esto va a seguir llegando, porque tenemos que ir a los síntomas y a las causas, que es esa escorrentía excesiva y esa deforestación de la cuenca del Monte del Pardo. Por ejemplo, sería necesario vallar las zonas cerca de los arroyos para que los animales no puedan comerse toda la vegetación de las orillas, y cambiar la pavimentación de las calles en los pueblos del noroeste para que el agua de lluvia se pueda infiltrar en lugar de ir directa a los arroyos. Pero eso no es suficiente. Lo que estamos intentando es que haya al menos una vez al año lo que llamamos avenidas generadoras, que es un momento del año en el cual, sabiendo que es el momento adecuado, normalmente intentamos que sea cuando hay menos peligro, se haga una suelta, digamos, como si fuera una pequeña avenida, no tanta como para que Madrid se llegue a inundar, pero sí suficiente como para que haya una reproducción de lo que serían las condiciones naturales de una avenida. Eso permitiría al Manzanares arrastrar los sedimentos arenosos aportados por la Trofa y otros tributarios, y también serviría para que de vez en cuando el río reconecte con las zonas más alejadas de sus riberas, que necesitan esas crecidas para regenerarse. Estas avenidas generadoras están bien estudiadas. Que además sabemos cómo serían, cómo se harían y por tanto ya no es una medida loca, sino bueno, pues hay experiencias en otras cuencas de España y muy exitosas. Estás escuchando Caminar el agua. Una invitación A pensar desde el andar. La recuperación de la confluencia con el arroyo de la Trofa sirvió como punto de partida de un proyecto de restauración fluvial más amplio. Lo primero que se hizo fue hacer valer los derechos del río. Se ve hasta dónde debería de llegar el río en las máximas crecidas y se dice, bueno, pues este es el dominio público hidráulico. El dominio público hidráulico, como dice su nombre, es un terreno que es de todos los ciudadanos, como puede ser una calle o una plaza, pero referido a un río. Al ir al terreno, los técnicos de Confederación constataron que muchos de los propietarios colindantes al río habían invadido el dominio público hidráulico con muros y vallas. Se les instó a que movieran sus vallas hacia atrás. No solamente para dejar libre el dominio público hidráulico, sino también los 5 metros de servidumbre. Esos 5 metros de servidumbre son los que hay que dejar el paso libre para
paseantes, pescadores, salvamentos, vigilancia, etc. Así se consiguió que todos los terrenos que estaban usurpados por los vallados se devolvieran al río y a los paseantes. Y lo que hemos hecho ha sido recuperar esas zonas para que haya un camino que conecte desde la presa del Pardo hasta el puente de San Fernando. Se hizo pues, una intervención en los taludes de las márgenes, que eran en buena parte zonas de echadizo, de escombros procedentes de lo que eran hace décadas, ¿no? Esa llegada de material desde la ciudad, y de hecho, según se excavaba, aparecían allí pues, azulejos, y bueno, era un catálogo de azulejos de las cocinas de la época, porque claro, tenías todo lo de décadas. Se quitaron buena parte de esos escombros y se tendieron las márgenes del río que estaban muy encajadas para que el río tenga más diversidad de ambientes y que también la población, cuando pasea por el río, se vea más cerca del propio río, porque hasta hace poco tiempo estaba varios metros por encima al pasear. Y también se han hecho muchas plantaciones de vegetación, se ha eliminado mucha especie exótica que había en las riberas, sobre todo ailantos y robinias, especies muy invasoras porque realmente desplazan a las especies nativas, y se han plantado muchas especies autóctonas. También se intenta actuar sobre la comunidad piscícola. Antes de la puesta en marcha del proyecto, el panorama era desolador. Podíamos encontrar sobre todo especies exóticas invasoras, ¿no? Y especies nativas solamente podíamos encontrar el bardo común. Con el proyecto de restauración ha habido una reintroducción de especies nativas. En concreto de bermejuela, de colmilleja y de cacho, que se han criado en cautividad, con la intención de establecer poblaciones, ¿no? Y que salgan adelante. Cuando se hace esta repoblación, primero se intenta hacer un despesque y sacar las especies exóticas que, según normativa, se tienen que sacrificar. Aún así sigue habiendo especies exóticas. Claro, ese es el problema, que las especies invasoras se los comen. Como las condiciones naturales no se van a reproducir, ni vamos a tener unas condiciones naturales, efectivamente estas especies autóctonas lo van a pasar mal, no van a estar bien. Intentamos repoblar y con eso, bueno, pues mantenemos un poco, o sea, es mantener un equilibrio con un empuje externo, lo cual no es un equilibrio, es un equilibrio inestable totalmente, pero bueno, se intenta ayudar a este mantenimiento. En un punto hasta se construye un paso para peces, para facilitar que los peces se muevan a lo largo del río. La idea es abrir una vía de agua que conecte las zonas, los tramos de río que están aislados por la presa, ¿no? El azud. Se trata, en definitiva, de hacer, digamos, una llamada con el caudal y que sirva de atracción para los peces y tiendan a desplazarse y a subir río arriba por esas zonas. En la práctica, un paso de peces consiste en una rampa o una escalera de hormigón con agua que cae en cascada y que los peces usan para subir y bajar donde hay una presa o un azud en el río. Azud, barrera hecha en los ríos con el fin de facilitar el desvío de parte del caudal para riego y otros usos. Ahí se ha hecho una escala de peces en un azud que existía previamente, para que estas especies con las que se está repoblando el Manzanares sean capaces de remontar y tener una variabilidad genética mayor que las hace más fuertes y más capaces de resistir. Escaleras, rampas. ¿Hay también ascensores de peces? Un ascensor de peces funciona exactamente igual que un ascensor de humanos, es igual. Dependiendo de la dimensión de la presa, tiene un recinto que actúa pues, a modo de, digamos, de recolector de los peces, ¿no? Para subirlos. Se suelen atraer con el caudal también, o también con algunos otros dispositivos que van como orientándoles hacia la entrada del ascensor. Y una vez que se llena o se estima que está lleno, pues se eleva a la parte superior de la presa y se liberan en la parte superior en el agua. Y funcionan muy bien. Nos queda una duda, ¿qué música pondrán en los ascensores para peces? Está usted viajando en el ascensor subacuático de Caminar el Agua. Y mientras la vida en Madrid sigue frenética, el río está respondiendo suficientemente bien para lo mal que lo tratamos. Es verdad que no vamos a conseguir un río en condiciones ecológicas naturales como si el hombre no hubiera pasado sobre la faz de la tierra. Eso es imposible. En el fondo, los seres humanos para los ríos sí somos una verdadera especie invasora y de las más devastadoras. Pero sí que es verdad que estamos consiguiendo una respuesta muy buena por parte del río.
Antiguamente, el Manzanares se llamaba Río Guadarrama de Madrid, en árabe Wadi el-Ramel. Dicen que en el siglo XVII un duque del infantado decidió cambiarle el nombre, inspirándose al nombre de su principal señorío, el Real de Manzanares. Pero en el fondo, el río siguió siendo Guadarrama, el río de arena, hasta que la presa del Pardo sí lo convirtió en río Manzanares, a su pesar. Pero este río descolocado no se rinde. Imaginaos si la gente pudiera andar desde la Sierra de Guadarrama, desde la Pedriza, hasta Rivas, en un corredor, y que luego fuera por el Jarama hasta Aranjuez. Es impresionante, ¿no? Y que pudiera ser bajable en bicicleta, peatonal. Yo creo que eso llegará. Lo que pasa es que todavía cuesta. Es una sociedad que le cuesta un poco ver lo que tiene, ¿no? Esa joya que tiene. Pero imaginaos un Manzanares, Jarama, Tajo conectado todo, ¿no? Y está ahí, o sea que es que acabará llegando, bajamos por trozos. Y así es como Fernando imagina el futuro del Manzanares. Un corredor del Manzanares en buen estado sería un elemento, un eje vertebrador ambiental, social y paisajístico de la Comunidad de Madrid. Y eso tiene un valor en una ciudad del tamaño que tiene Madrid, que es realmente enorme, ¿no? O sea que bueno, ese es el Manzanares que yo querría, ¿no? Sí. Que no veré, pero que está ahí. Hasta aquí el primer capítulo de nuestro viaje. En los siguientes episodios descubrirás a dónde nos lleva el río. Hasta pronto, nos vemos caminando. Este episodio va acompañado por una ruta para caminar por el río Manzanares. Encuéntrala en caminarelagua.com en la sección Podcast. Este podcast es de Caminar el Agua, una iniciativa que te invita a pensar el agua desde el andar. Ha sido escrito y locutado por Lucía de Stefano y Camila Cúncar. La música original, el diseño de sonido y la edición son de Javi Álvarez. Las voces adicionales son de Nora Martínez y Sofía Gasset. Las ilustraciones fueron diseñadas por Francisco Jordán. Han colaborado en este capítulo Lidia Arenillas, Fernando Magdaleno, Graciela Gómez, Gabriel Mezger y Joaquín Soler. Will King y Kinda Al-Shamas nos prestaron sus voces y los vecinos Ángeles, Jesús y Pilar contribuyeron con sus recuerdos. Un agradecimiento especial a los vecinos que compartieron su definición de río. Este podcast ha sido producido en Madrid con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, el Observatorio del Agua de la Fundación Botín y la Universidad Complutense de Madrid. Puedes escuchar el resto de episodios y encontrar rutas para descubrir los ríos del mundo en caminarelagua.com.